Ciudad de México, sábado 30 de julio de 2016. Amanecía en la colonia Nápoles cuando un sonido seco y brutal rasgó el silencio. Algo había caído. Un estruendo como el de un cilindro de gas explotando. Una vecina del edificio, inquieta, bajó a la calle. Lo que encontró la dejó paralizada. Una joven completamente desnuda yacía en el asfalto, en posición fetal, con el rostro y la cabeza ensangrentados, irreconocible. El cuerpo parecía haber sido arrojado desde lo alto, como una muñeca rota, descartada por alguien que no quería que se supiera su nombre. Ese nombre era Stephanie Rocío Magón Ramírez, 24 años, colombiana, modelo, madre, soñadora. Había llegado a México hacía solo 2 meses, con la ilusión de convertirse en una figura reconocida del modelaje. Pero en lugar de luces, pasarelas y éxito, la esperaba un final atroz, el principio del olvido. La policía llegó minutos después. Los vecinos observaban en silencio, consternados, como si presenciaran algo que no terminaban de comprender. El Instituto de Ciencias Forenses certificó que Stephanie ya no tenía signos vitales. Al revisar sus pertenencias, hallaron su pasaporte y una cédula colombiana. Con eso, al menos, lograron devolverle el nombre que la brutalidad quiso arrebatarle. La joven vivía sola en un departamento ubicado en la azotea de un edificio de 5 pisos. La puerta estaba cerrada. No había señales de robo ni de lucha. Sus cosas estaban en orden. Su ropa, su dinero, su pasaporte. Todo estaba allí, todo menos las respuestas. La necropsia reveló lo que el cuerpo ya había gritado con su silencio. Traumatismo cráneoencefálico, fractura mandibular, costillas rotas, dientes ausentes, golpes contundentes, hematomas múltiples. ¿Una caída? ¿Un accidente? ¿Un suicidio? ¿O algo mucho más oscuro? Las autoridades mexicanas ofrecieron una versión que cambiaría varias veces en cuestión de días. Primero dijeron que había sido asesinada a golpes, luego que había caído. Más tarde que se había arrojado voluntariamente. Como si la verdad fuera moldeable, como si los hechos pudieran ser editados para encajar en un expediente cómodo. Pero había cosas que no encajaban, muchas. Stephanie había llegado a México en mayo de 2016. Había sido reclutada por la agencia de modelos New Icon Model Management, que le prometió fama, trabajos y estabilidad. Ella creyó en la oferta. Ignoró las súplicas de su madre, su abuelo y su esposo. Todos le rogaron que no viajara. Temían que le pasara algo malo, como a su hermano, Julián, asesinado años antes en Brasil bajo circunstancias nunca esclarecidas. Pero Stephanie estaba decidida. Vendió todo lo que pudo, bajó de peso, se quitó los frenillos y emprendió su viaje con una sonrisa brillante. Al llegar, se instaló con otra modelo, pero la convivencia no fue buena. Luego se mudó sola a un pequeño departamento en la azotea del edificio en la calle Miami. Allí pasaría sus últimos días. No encontró el éxito que esperaba. Trabajó en solo 4 proyectos menores por los que recibió pagos irrisorios. Aún así, seguía intentándolo. El 28 de julio habló con su esposo. Le contó que al día siguiente iría a una audición importante. Sonaba optimista, pero al día siguiente ya nadie volvió a saber de ella. La noche del 29 fue vista en Foro Normandie, una discoteca del centro de la ciudad. Varias compañeras de la agencia declararon después que Stephanie estaba extraña, desorientada y que se desnudó en el baño. Aseguraron que probablemente había consumido algo más fuerte que marihuana. Algunas decían que parecía dopada. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Horas después, su cuerpo apareció en la calle, desnudo, roto. Una vecina declaró haber visto su ropa tirada en la terraza. Botas, vestido, ropa interior, cartera, todo allí. No había signos de que alguien hubiera entrado por la fuerza. La puerta estaba cerrada. Y sin embargo, su cuerpo había volado más de 5 metros hasta impactar contra el asfalto. ¿Cómo? El médico Jorge Quiñones, experto en fisiología, fue tajante. Dijo que para caer a la distancia donde fue hallado el cuerpo, Stephanie debió haber corrido casi 45 metros antes de lanzarse, algo físicamente imposible desde esa azotea. Además, cayó en posición fetal, lo cual contradice la lógica de una caída voluntaria o accidental. Las personas que caen desde altura suelen intentar protegerse. Caen de frente, con las manos hacia el rostro.
Stephanie parecía haber sido colocada. La versión oficial dijo que se estrelló contra un árbol y rebotó. Pero eso, dijo Quiñones, es absurdo. Un cuerpo no rebota de esa forma, cae y queda, no cambia de dirección. ¿Y las cámaras de seguridad? La calle estaba llena de ellas. ¿Por qué nunca se revisaron? ¿Por qué no hubo interés en ver con quién llegó Stephanie, con quién salió, quién la acompañó a su casa? Entonces apareció otra hipótesis, una peligrosa, una que muchos preferirían no escuchar. ¿Y si Stephanie había sido víctima de trata? 3 meses antes de su muerte, 17 mujeres, en su mayoría venezolanas y colombianas, fueron rescatadas de una red de explotación sexual en la misma colonia Nápoles. Fueron traídas con falsas promesas de modelaje. ¿Y si Stephanie había sido reclutada del mismo modo? New Icon Model Management negó cualquier vínculo con esas redes. Dijeron que solo representaban modelos, pero su sede, en una calle de moda, parecía más un antro, puerta oscura, cartel de neón rosa y hermetismo total. Nunca dejaron entrar a la prensa. Las compañeras de Stephanie compartieron audios por WhatsApp. Contaban que en la discoteca la vieron drogada, que actuaba raro, que se quitó la ropa. También revelaron que alguien había dejado su celular y ropa fuera del departamento, como si se la hubiera despojado allí mismo. Una de ellas decía que Stephanie ya no reaccionaba. La fiscalía, con esa información, reforzó su teoría. Dijeron que había consumido MDMA, éxtasis, una droga que provoca calor corporal extremo, alucinaciones y pérdida de noción. Que por eso se desnudó, bailó y cayó. Un accidente, nada más, pero el éxtasis, dicen los expertos, es usado muchas veces en casos de trata. Provoca indefensión, facilita el control, convierte a las víctimas en sombras de sí mismas. No fue una teoría que la fiscalía se molestara en explorar. El foro Normandy fue clausurado días después, no por el caso de Stephanie, sino por irregularidades ambientales, basura mal clasificada y violaciones menores. El crimen fue enterrado debajo de papeles administrativos. La familia de Stephanie jamás creyó en la versión oficial, tampoco los médicos, ni los periodistas, ni sus amigos. Dicen que Stephanie no era drogadicta, que no tenía razones para quitarse la vida, que era fuerte, brillante, tenaz, que amaba a su hijo, que tenía planes, que jamás se hubiera arrojado por voluntad propia. Pero el caso se cerró, sin detenidos, sin culpables, sin verdad. Stephanie fue devuelta a Colombia en un ataúd. Fue enterrada con más preguntas que respuestas. Su madre sigue pidiendo justicia. Su abuelo no puede hablar del tema sin quebrarse. 8 años después, la herida sigue abierta. Y las preguntas siguen ahí, flotando como espectros que se niegan a callar. ¿Por qué cayó tan lejos del edificio? ¿Por qué tenía golpes en la cara contrarios a la caída? ¿Por qué la primera necropsia habló de tortura? ¿Quiénes eran las personas con las que salió del foro Normandy? ¿Por qué ninguna cámara fue revisada? ¿Y qué secretos oculta realmente la agencia que la trajo a México? A veces, las verdades más incómodas son las que más rápido se entierran. Stephanie soñaba con conquistar el mundo, pero lo que encontró fue una ciudad que la usó y la olvidó, que prefirió culparla antes que investigar, que optó por el silencio en lugar de la justicia. Hoy su nombre sigue resonando en cada rincón oscuro donde la verdad no quiso entrar. Y quizás nunca sepamos qué ocurrió en aquella azotea. Pero lo que es seguro es que a Stephanie Magón no la mató una caída. La mató el silencio, la negligencia y la impunidad. Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio. Activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde. Y compartan este video con alguien que crea estar a salvo. Porque nos veremos en el próximo video, si es que sobreviven.